Vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidos todos a una nueva edición de Serendipia, un programa donde tratamos temas de ciencia, salud, investigación. En nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, Diego Cisneros y yo, Gaby Pereira Salazar, les damos la más cordial bienvenida. Diego, en esta tarde de jueves 27 de agosto, lluviosa, ¿qué tema tendremos para hoy? Hola Gaby, muy buenas tardes. En efecto, una tarde bastante lluviosa por todos lados. Hoy hoy hablaremos sobre la vacuna para la enfermedad COVID-19. ¿Ya está? ¿Cómo va? ¿Cuándo estará disponible? Además, platicaremos sobre el Centro de Diagnóstico COVID de la UNAM. Tendremos la mejor información, además de las respuestas a las preguntas del público. Correcto. Pues al público hay que recordarles que después de estas entrevistas, ellos nos pueden escribir en el chat de Facebook todas las inquietudes que tengan para que nuestros especialistas puedan responder a ellas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra querida doctora Rosa María Wong Cheu. Ella es médico cirujano por la Universidad La Salle, realizó la especialidad y subespecialidad en pediatría e infectología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez y en el Hospital Civil de Guadalajara. La maestría y el doctorado en ciencias médicas por la Facultad de Medicina de la UNAM y realizó el posgrado en infectología pediátrica en la Universidad de Stanford, California, en los Estados Unidos. Además, en la universidad, ella es profesora titular A en la Unidad de Investigación de Medicina Experimental. También es profesora de Virología y Farmacología, entre otros cursos. Es secretaria técnica de la Comisión de Investigación del Comité de Ética de Investigación. Ella tiene más de 29 publicaciones en revistas indizadas y nacionales, además de 9 capítulos en libros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 PRIDEC. La doctora Wong está al frente de la Subdivisión de Investigación Clínica de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM. Bienvenida, doctora Wong. Muchas gracias, Gaby. Bienvenidos todos a Serendipia. Pues espero que podamos aclarar algunas de sus dudas acerca de las vacunas y pues gracias por la invitación. Ahora que soy profesor titular B y ya no estoy en la UME, estoy en la facultad. Gracias. Bienvenida, doctora, y vamos a darle también la bienvenida al doctor Baruch. Él es maestro en Ciencias Políticas de Salud Global por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres. Él es candidato a maestro en Ciencias de la Salud en Epidemiología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está certificado en Medicina del Viajero por la International Society Travel Medicine. Él es médico cirujano por la UNAM. Él también es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. Además es vocero de la Comisión de Expertos de la UNAM para COVID-19, coordinador de Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina de la UNAM, es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y profesor invitado para el programa de Medicina Aeroespacial de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es profesor invitado para el programa de Medicina Preventiva del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor Baruch, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a Serendipia. Saludos a todos, esperemos resolver todas sus dudas e inquietudes en torno a estos dos temas. Gracias a los dos. Bueno, algo que no hemos dicho es que son voceros oficiales de la universidad para hablar sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y como introducción puedo comentarles que, bueno, durante estas últimas semanas en los medios de comunicación y redes sociales ha surgido información acerca de los avances de la vacuna contra la enfermedad COVID-19. Esto no es nada más a nivel nacional, sino también a nivel mundial, y los países como Estados Unidos, Rusia, China, han comunicado sus adelantos acerca de sus procedimientos. Incluso nuestro país, México, ha desarrollado un plan en conjunto con
farmacéutica, con una farmacéutica, con la Universidad de Oxford y con Argentina para elaborar y distribuir vacunas por todo Latinoamérica. Pues muy bien, vamos a comenzar con las preguntas a nuestros expertos y me gustaría comenzar con la doctora Wong. Doctora, ¿por qué, más bien, nos podría brevemente describir la situación actual de México frente al COVID-19? Me parece que usted nos preparó algo. Está No se silenciado oye. su micrófono. Perfecto. Sí, yo lo que les quiero platicar, bueno, sí tengo esto de la situación actual, más bien quería como hablarles sobre vacunas, pero si quieren hablamos rápido de la situación actual. No vine preparada, ¿verdad? Pero bueno, rápidamente, ¿cómo estamos ahorita en el mundo? Tenemos 23.752.000 casos con 815.000 muertes. Esto es en todo el mundo. Y el epicentro de la enfermedad se encuentra, como ustedes pueden ver, en todo lo que es el continente americano y Rusia y Sudáfrica y algunas partes de Asia como India, ¿sí? Entonces, actualmente tenemos 815.000 muertes y 23 millones de casos. Además, en el caso de México, pues ya hemos aparentemente llegado a un pico máximo de 9.500 casos en un solo día. Sin embargo, seguimos con casos en forma constante a lo largo del tiempo y bueno, pues todavía seguimos con una gran cantidad de casos. México es el tercer país en cuanto a muertes en todo el mundo actualmente. Y el día de ayer había 573.888 casos confirmados con 62.000 defunciones. En la Ciudad de México, esos son los casos estimados, y vean cómo más o menos de la semana 20, que eso fue más o menos en abril, subimos el número de casos en forma importante y se ha estado manteniendo una meseta con subidas y bajadas, pero pues aparentemente el número de casos no ha bajado. Y estamos en semáforo naranja, que el semáforo se determina por el porcentaje de ocupación hospitalaria y actualmente, pues en esta semana subimos un 2%. Habíamos tenido tendencia a la baja en las últimas 3 semanas, pero en esta semana aumentó un 2% la ocupación hospitalaria. Entonces, pues yo creo que esto va a hacer que sigamos en semáforo naranja. Ahora, en cuanto a lo de las vacunas, ¿esa era la siguiente pregunta, Diego, o todavía me espero? Si quiere, vamos a esperar un momentito porque le van a hacer una pregunta al doctor Baruch y ahorita retomamos lo de las vacunas. Ok, sale. Pues muchas gracias, doctora Wong. Pues fuertes números. Doctor Baruch, sabemos que hay casos de personas que pueden volver a contraer el COVID-19. Esto solo como para seguir teniendo un contexto sobre la enfermedad y luego abordaremos ya el tema en absoluto sobre las vacunas. Después de 3 meses ya se han dado casos de que una persona pueda contraer el COVID y después de 3 meses repetir. ¿A qué se debe que una persona pueda volver a contraer el mismo virus? Bueno, tenemos que primero pues saber el contexto en el cual se genera este nuevo coronavirus. Recordemos que los coronavirus son una familia grande de virus respiratorios principalmente, que afectan no solamente al humano, sino a varios animales y que pues por lo menos 7 han causado pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. Pero los últimos 2 que sabemos y hemos estudiado más ampliamente, pues son el SARS-CoV-1, que se describió en 2001-2, y el MERS-CoV, ¿no? Que se describió entre el 2008 y 2009. Y sobre este tipo de coronavirus es que sabemos que la cantidad de anticuerpos que puede llegar a generar nuestro cuerpo
y que nos protegen contra siguientes infecciones y reinfecciones de estos mismos virus, puede llegar a durar entre 12 y hasta 34 meses. Eso es lo único que sabemos con respecto o que podemos ocupar para predecir el comportamiento de este nuevo coronavirus. Como bien sabemos también, no lleva más allá de 8 meses este nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, en el mundo, y una gran cantidad de preguntas siguen sin resolverse, dentro de las cuales una muy relevante para este tema, precisamente, Gaby, es el tema de si los anticuerpos que se generan contra el SARS-CoV-2 van a permanecer en una gran cantidad de nuestro cuerpo por mucho tiempo, y si este tipo de respuesta inmunológica protectora va a ser suficientemente capaz, significativa, para generar una memoria en nuestras células y que esta memoria pueda protegernos contra siguientes reinfecciones. Ya están reportados recientemente los primeros casos de reinfección a nivel mundial, y pues como lo dijo la doctora Wong, después de millones, ¿no?, de casos, sí, ya decenas de millones de casos reportados en todo el mundo, no extrañaría que se comiencen a reportar las primeras reinfecciones. Lo que sabemos es, gracias a los estudios de vacunas y a los estudios de inmunología, que fueron los primeros en llevarse a cabo, y que se han seguido por alrededor de 3 a 5 meses, pues, los sujetos que han desarrollado inmunidad. Sabemos que sobre todo los casos leves o asintomáticos pueden llegar a disminuir su concentración de anticuerpos en los siguientes 60 a 90 días después de haberse presentado la primera infección, en un 20% más o menos, con respecto a aquellos pacientes que han tenido una respuesta grave o severa y que han estado hospitalizados o ya intubados. Lo que no sabemos es cuánto va a durar, si es una memoria prolongada y nos pueda proteger contra reinfecciones. Hay algunos de los casos, sobre todo los primeros reportes de reinfecciones, que se presentaron en personas que de alguna manera tenían comprometido su sistema inmunológico. Entonces, hay que esperar, hay que ser pacientes. No tenemos todavía las dos caras de la moneda descifradas con respecto a la reinfección y la inmunidad de memoria. Ok, Muy tendremos que bien. esperar todavía. Muy bien, muchas gracias, doctor Baruch. Doctora Wong, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el procedimiento para desarrollar una vacuna? ¿Hay alguno en general? ¿Es uno en específico por cada virus? ¿Cómo es cómo es el proceso, perdón, para desarrollar una vacuna? Sí, Diego. Las vacunas normalmente, bueno, la forma tradicional mediante la cual se desarrollaban las vacunas antes era precisamente se aislaba el patógeno, y ya sea que se mataba al patógeno y se quedaba nada más el puro virus o bacteria, o se atenuaba, se hacían varios pases, y entonces se introducía un virus nuevo, un virus vivo, perdón, pero atenuado, que no produce la enfermedad, pero sí causa una respuesta inmunológica. Si ustedes observan, estas son las plataformas para el desarrollo de vacunas contra COVID-19. Esta es una de las formas más comunes utilizadas, que es el uso de virus vivos, de virus inactivados. ¿Qué es lo que hacen? Aíslan el virus, lo producen en gran cantidad, después hacen que este virus no se pueda replicar, lo tratan con ciertos químicos, y entonces tenemos todo el virus completito, solamente que está muerto, no puede replicarse. Un ejemplo de esto es el poliovirus, que se encuentra en la pentavalente que se pone a los niños, la vacuna de Salk. Este es un virus inactivado. Otro es los virus vivos. Hacemos otra vez, aislamos el virus, se hace una gran cantidad de virus, y estos virus se hacen varios pases, de forma que estos virus no producen, ¿sí? No producen Sí, la escuchamos. enfermedad. Sí, no producen enfermedad, pero sí entran al organismo y se replican.
Entonces, otra forma es, un ejemplo de esto, sarampión, rubiola y paperas. Por otro lado, tenemos algo que se llama la subunidad proteica, que es, se crecen también los virus y, por ejemplo, en el caso del SARS-CoV-2, tenemos una proteína externa que es la que le da la forma de corona. Entonces, esta proteína es la proteína S, o de spike, o de espícula. Entonces, hay algunas vacunas que se han producido haciendo solamente la pura proteína, ya sea que produzcan una gran cantidad de virus, rompan el virus y se queden con la pura proteína, o que sea una proteína recombinante. Ejemplos de esto, la vacuna de hepatitis B, la vacuna de influenza, son subunidades proteicas. Una se hace una gran cantidad de virus y se rompe, que es el caso de la influenza, y otra es proteína recombinante en el caso de hepatitis B. Hay otra plataforma que es las partículas parecidas a virus, en las cuales se produce una gran cantidad de esta proteína, ¿sí? La proteína externa. Entonces, esta proteína externa se ensambla y produce así como si fuera el cascarón externo, ¿sí? De un huevo. Entonces, está todo el cascarón, pero no hay nada dentro. Entonces, cuando se introduce esto, se producen anticuerpos en contra de esta proteína S. Un ejemplo de esto es la vacuna de papiloma. Ahora, hay otras tecnologías que son mucho más novedosas y más modernas. Una es vectores virales. Este es un adenovirus, que es un virus que también puede entrar al organismo a través de la vía respiratoria digestiva. Se le inserta un pedacito del material genético que va a codificar para esta proteína S en el material genético del virus. Y entonces este virus, cuando se replica, también produce una proteína S y entonces se produce una respuesta inmune. Tenemos también el DNA o el RNA, que es el material genético que se encuentra dentro de los virus o dentro de las células, y este se inyecta directamente a las células para que produzca esta proteína y entonces se produzca una respuesta inmune contra la proteína. Entonces, estas son las plataformas de las vacunas que ya se conocen. Normalmente, el desarrollo de las vacunas lleva toda una cantidad de años en diferentes etapas. Primero es la etapa exploratoria, donde se identifica el antígeno, la fase preclínica en modelos animales o líneas celulares, la fase 1 en decenas de personas con seguridad y la respuesta inmune, la fase 2 de eficacia, valoración de la respuesta inmune, y la fase 3 que se da en miles de personas para ver la efectividad, qué pasa en un ambiente normal y si la vacuna sirve o no sirve para evitar la enfermedad. Y eso también lleva bastantes años. Y la fase 4, una vez que ya está la licencia y que se que se empieza a utilizar, pues entonces se utiliza en población en general, y aquí se ven en millones de personas los efectos adversos, que pueden ser muy raros. ¿Qué es lo que pasa en un periodo de pandemia? Si ustedes ven, esto lleva, por ejemplo, la de VPH llevó 20 años para poder llegar a hacer todo este proceso. En este caso, ya teníamos la plataforma vacunal, ejemplo, Moderna. Estaba desarrollando vacunas contra MERS, el virus, uno de estos virus emergentes de los que les habló el doctor Baruch. Está basada en RNA mensajero. Y entonces, una vez que se anunció la secuencia del SARS-CoV-2, que eso fue en enero, 10 semanas después, para el 16 de marzo, ellos ya tenían esta vacuna basada en RNA mensajero. Entonces empezaron la fase 1 en forma temprana y ahorita ya están haciendo la fase 2-3. ¿Qué es lo que hacen? Se juntan las fases, ya sea que hagan fase 1-2 o fase 2-3, y primero ven la seguridad, la eficacia. Otra cosa que es diferente también en tiempos de pandemia, donde tienen que acelerar todo el proceso, es el hecho de, al mismo tiempo que están viendo y haciendo la fase 3, empiezan a hacer una producción a larga escala de esta vacuna. Entonces, una vez que tengan los resultados de la fase 3, pues entonces ya tienen una gran cantidad de vacunas también. Entonces, eso es lo que cambia en el contexto de una pandemia. Y actualmente tenemos, según la Organización Mundial de la Salud, 31 candidatos a vacunas en estudios clínicos, 142 candidatos en estudios preclínicos, y en fase 3 tenemos estas 6 vacunas de la Universidad de Oxford, de AstraZeneca,
la Sinovac, estas de Sinopharm, que son vacunas chinas, que son inactivadas, la de Moderna, que es un RNA mensajero encapsulado, y esta alemana de BioNTech, que está asociada con Pfizer, y también es un RNA mensajero. Entonces, bueno, eso sería. Wow. Muy interesante. Ay, sí, gracias, doctora Wong. Qué buena explicación. Nos ilustra muchísimo la situación real, ¿no? Porque podríamos tener como esta parte mediática de que los rusos y todo esto, pero en realidad estas son las vacunas que en verdad podrían marcar una diferencia en la actualidad. Y doctor Baruch, sabiendo esto, ¿sabemos qué tipo de vacuna es la que le conviene genéticamente a los mexicanos? Es una, sabemos ya, porque bueno, esto, como acabamos de ver, van a contrarreloj, ¿no? Los estudios, algo que un procedimiento podría llevar más de 10 años o 15 años, como dijo la doctora Wong, o mucho más tiempo, a contrarreloj. ¿Podemos saber qué tipo de vacuna es la ideal para los mexicanos en este momento? Claro, bueno, esa es una pregunta muy, muy bien justificada, pues lo que nos interesa es el bienestar de pues, la población de nuestro país, de México, con respecto al resto del mundo. Entonces, es una pregunta muy interesante, sobre todo en las últimas fases de las vacunas, las fases 3, en las que ya nos han mencionado que existen algunos candidatos, por lo menos ya más avanzados que otros, alrededor de 9 a 10. Tenemos que saber en estos estudios de fase 3 que precisamente se hacen en poblaciones de diferentes lugares del mundo, precisamente para disminuir este tipo de confusiones que se pueden presentar y pues asegurar que en poblaciones de diferentes características sociodemográficas, socioeconómicas, en fin, otro tipo de determinantes sociales, pudiera, incluso hasta genéticas, que es muy importante, pudieran llegar a interferir o influir a la baja o a la alza de poder montar una respuesta efectiva contra este virus a través de la vacuna que se esté probando. Por eso es muy importante el hecho de esperar a los últimos resultados de las fases 3, porque en este momento es como se analizan estos resultados en diferentes múltiples centros en el mundo, con muchas personas, decenas de miles de personas a veces, o si no nada más cientos, algunos miles de personas, dependiendo de las características del estudio, y esto nos va a poder hablar de si es una vacuna apta para aplicarse en todo el mundo de manera segura, efectiva, y que genere una buena protección, una adecuada protección en esta población. Entonces, precisamente digamos, carrera, por así llamarlo, carrera en generar una vacuna o la primera vacuna contra COVID, muchos países están apuntando para ser candidatos a este tipo de estudios fase 3, porque en la medida en la que un país, una población dentro de un país sea digamos que la receptora de este tipo de estudios fase 3, pues vamos a tener información más confiable específicamente para esta población sobre si es y genera alguna respuesta protectora de manera efectiva y segura. Por eso es muy importante que México sea considerado como candidato, precisamente porque siendo candidato y siendo uno de los países, una de las razas mexicanas, de las poblaciones mexicanas que va a recibir este tipo de biológicos, bueno, pues podríamos asegurar mucho mejor que la vacuna que se esté probando pues cuente con una mayor adaptabilidad para nuestra población o ya esté previamente probada. Ahora, por eso esta controversia bueno, la vacuna rusa que va a ser, que se van a destinar 2,000, 3,000 dosis a la población mexicana, pero son de prueba y qué bueno, pero se tienen que probar y primero tienen que pasar por un comité de ética y de investigación y verificar que sean los protocolos seguros de investigación para que en vista de la información de los estudios fase 1 y 2, pues se pueda aprobar. Y también hay otro tipo de experiencias, malas experiencias y
muchas buenas, muchas más buenas que malas, pero sí ha habido malas experiencias, inclusive superando las vacunas, las fases 3 de investigación, y una vez ya escalada la producción y la distribución a nivel mundial y ya la comercialización que masivamente se aplican, no obtenemos una respuesta esperada y bueno, se tienen que retirar del mercado por una baja respuesta, una respuesta controversial, porque recordemos que el fenómeno de la salud y enfermedad contribuyen muchas variables, no solamente es una la que contribuye a disminuir la carga de enfermedad, sino son varias, ¿no? Tapaboca, vacuna, desinfección, sana distancia, reducción de la movilidad, en fin, es integrar una respuesta. Muchas gracias, doctor Baruch. Muy bien, ahora me gustaría preguntarle a la doctora Wong si entonces la vacuna es un medio efectivo de prevención. ¿Podríamos denominarlo como un método eficaz? Justo eso es lo que estamos tratando de ver en estos estudios fase 3. En muchos de los estudios, a ver si quieren les vuelvo a compartir mi pantalla porque tengo un poco de información acerca de eso. En varios estudios, por ejemplo, hemos observado, por ejemplo, esta es la de RNA de Moderna. Lo que se mide es el nivel de anticuerpos. Son 3 dosis diferentes y aquí vemos cómo de 0 suben, ¿sí? El nivel de anticuerpos, el nivel de anticuerpos neutralizantes también, que tenemos acá. Por ejemplo, la vacuna de Moderna, de Chadox de Oxford. También esta es la fase 1-2 que hicieron en 1,112 participantes. A 550 le pusieron la Chadox, a 551 le pusieron la vacuna de meningococo. Y vean cómo aumentan los niveles de anticuerpos casi igual o por arriba de los pacientes que tuvieron COVID, y estos son los niveles de anticuerpos. Y también los anticuerpos neutralizantes, respuesta celular. Esta es la vacuna, Esta es la vacuna de BioNTech y Pfizer de Alemania. Esta es fase 1-2 en 18 a 55 años de edad. Se pusieron 3 dosis diferentes y vean cómo de 0 se ve cómo aumenta el nivel de anticuerpos y también el nivel de anticuerpos neutralizantes, ¿sí? Entonces, esto es lo que sabemos hasta el momento de las vacunas que se han estudiado. Sabemos que son seguras, que no producen efectos adversos demasiado severos como para que se tenga que parar el estudio, y sabemos que producen anticuerpos y anticuerpos neutralizantes. Lo que no sabemos es si son efectivas para evitar la enfermedad. Y por eso se están haciendo varios estudios que se hacen en lugares donde hay una gran transmisión de la enfermedad. Entonces, ahorita están vacunando personas en Brasil con la vacuna de Inglaterra, la de Oxford. Están vacunando muchas personas en Sudáfrica, están vacunando personas en Inglaterra. Entonces, lo que quieren ver con eso es si el grupo que están poniendo la vacuna, cuántas personas se enferman en ese grupo. Y el grupo que le pusieron la vacuna de meningococo, cuántas personas se enferman en ese grupo. Y entonces pueden calcular algo que se llama la eficacia vacunal. Es que tanto la vacuna nos evita que se enfermen comparado con la otra vacuna. Eso no lo sabemos todavía. No sabemos si nos evitará la infección o no nos evitará la infección. Y precisamente por todo lo que ya estaban hablando ustedes previamente sobre las reinfecciones. Sabemos que los otros 4, hay otros coronavirus. A ver, les voy a volver a compartir mi pantalla. Tenemos unos coronavirus que ya sabemos que están normalmente circulando en nuestra población, que serían, o sea, el SARS-CoV-2 que dijo el doctor Baruch, que se parece mucho al SARS-CoV, vean cómo difiere y está filogenéticamente muy lejos de estos otros 4 coronavirus. Estos otros 4 coronavirus los encontramos normalmente en infecciones respiratorias.
Este es un estudio que hicimos en Veracruz en 525 niños y vean cómo hay estos 3 virus, están hasta en 8.7%. En niños con neumonía hasta 2.4%. Este es un estudio que también hicimos en 1,400 niños menores de 5 años en 11 hospitales. Y vean cómo aquí están estos coronavirus. Y en el caso de adultos también tenemos coronavirus, estos mismos 4 coronavirus que están circulando constantemente. Lo que se sabe con estos coronavirus es que no tienen protección, bueno, algunos pueden tener, unos dicen que sí puede tener o no puede tener protección cruzada, o incluso dicen que aquellas personas que ya tuvieron una infección por SARS-CoV-1, como tienen una relación genética muy estrecha con el SARS-CoV-2, que pudiera tener algo de protección cruzada en aquellos que ya sufrieron el SARS-CoV. La verdad de las cosas es que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pueda pasar. No sabemos si realmente el tener inmunidad nos funciona o no nos funciona o nos sirva para evitar enfermedad. Algo que ya se sabe, que ya dijo el doctor Baruch, es que dependiendo de la gravedad de la enfermedad es la cantidad de anticuerpos, pero lo que sí se ha visto es que hasta un 10% puede ser que no tengan anticuerpos detectables. Ese 10% que no tienen anticuerpos se pueden volver a enfermar. ¿Qué tanto producen anticuerpos? Vieron que es como muy diferente el rango de anticuerpos entre una persona y otra, con la misma dosis de la vacuna. Entonces, ¿a quién le va a servir? ¿A quién no le va a servir? ¿Quién va a generar más anticuerpos? Si el nivel de anticuerpos va a ser protector, es algo que no sabemos, que precisamente se está tratando de definir en estas etapas o en estas fases 3 de todas las vacunas, ¿sí? Y además, el hecho de tener anticuerpos contra el virus, ¿qué tal que empieza a haber cambios o mutaciones que hacen que vuelva a haber una infección, ¿no? O hay otra cosa que se llama ADE, que es un efecto en el cual si no se producen anticuerpos neutralizantes, o sea, que lleguen y se le peguen al virus, se pueden producir anticuerpos que sean no neutralizantes. O sea, a veces esos anticuerpos no neutralizantes lo que hacen es que favorecen la entrada del virus a las células y puede haber un daño pulmonar mucho más elevado. Eso tampoco lo sabemos si pasa con esta vacuna o no. Entonces, bueno, pues todavía tenemos que esperar para ver qué sale de estos estudios y si realmente funciona o no funciona la vacuna. Correcto. Bueno, entonces todavía estamos o sea, sí podemos ver la luz al final del túnel, pero en realidad no podemos pensar que estamos cerca de una solución, sino más bien tenemos que seguir en alerta, en utilizar todos los métodos que hemos utilizado hasta hoy, que es el cubrebocas, como dijo el doctor Baruch, y nunca está de más volverlo a mencionar, la distancia, que ya sabemos que ya no es 1,5 metros, sino 2 metros, seguir lavándonos las manos con mucha frecuencia, no bajar la guardia y sobre todo entender el esfuerzo que se está llevando a cabo y las familias, como ya ambos nos han descrito, ¿no? O sea, saber qué es el SARS-CoV-1, qué es el SARS-CoV y qué está sucediendo con estos virus, porque quizá el no haber hecho tantas pruebas, pues no sabemos cuál es exactamente la familia que está activa en cada lugar del territorio mexicano. Entonces, bueno, pues algunas de nuestras preguntas ya no aplican, pero se me ocurre sí preguntar porque, pues con esta tarde lluviosa, sabemos que vienen también la época de influenza. Doctores, no sé quién me quiera contestar, ¿qué se puede? O sea, ¿puedo tener COVID y también influenza? ¿Y cómo me doy cuenta si cuál es cuál es el tratamiento ideal? Porque no sabemos si puedo tomar ibuprofeno o el paracetamol parece que no es lo ideal en estas circunstancias. ¿Qué debemos hacer si tengo ambas enfermedades? ¿Puedo tener las dos? ¿Y qué hacer si efectivamente tengo o puedo presentar síntomas A mí me gustaría nada más mencionar algo antes de darle la palabra a la doctora Wong, que es la experta infectóloga, pero sí me gustaría
mencionar que con respecto a la vacuna, y yo creo que como antesala cae muy bien a esta respuesta, que justamente el hecho de que tengamos una vacuna disponible, aun cuando sea bastante efectiva y eficaz para combatir la enfermedad, pues no nos garantiza que vamos a poder reducir el número de contagios significativamente en un tiempo corto. Y esto se ha visto hace un par de días, justo, la Organización Mundial de la Salud anunció que África prácticamente está a punto de obtener su certificado de libre de polio en humanos, ¿no? Pero esto pasó 70 años después de haberse desarrollado la vacuna contra polio. Y mucho tiene que ver con las decisiones políticas y el contexto, pues, de seguridad en el cual se aplican las campañas de vacunación, pero un gran porcentaje de esta capacidad para poder combatir las enfermedades y, si no erradicarlas, eliminarlas, por lo menos en los humanos, sí es importante el grado de aceptabilidad y de una población para poderse vacunar. Todavía ni siquiera sale la vacuna efectiva, eficaz, segura contra el SARS-CoV-2 y ya está habiendo muchos movimientos, incluso antivacunas o muchos indecisos que a lo largo de las últimas encuestas de estas últimas semanas se les ha preguntado, por ejemplo, el Reino Unido, solamente el 70% estaría dispuesto a aplicarse una vacuna contra el SARS-CoV-2. Entonces, esto nos habla de lo alarmante que puede ser que tengamos vacuna, pero no seamos capaces de reducir la carga de enfermedad porque las personas no están dispuestas a vacunarse por su propia voluntad. Solamente la mitad de los estadounidenses está dispuesto a vacunarse contra SARS-CoV-2 y eso no es suficiente para reducir los efectos adversos de una epidemia como el SARS-CoV-2 tan diseminada. Entonces, y curiosamente, las poblaciones de más jóvenes, o sea, los que tienen entre 18 y 25 años, 40 años, son aquellas personas que no estarían dispuestas o estarían indecisas en aplicarse una vacuna. Imagínense nada más. Entonces, esto nos habla de que no solamente es suficiente con desarrollar la vacuna, sino mucho del camino que todavía nos falta por recorrer es en aplicarla a través de campañas de vacunación eficientes en todo el mundo para poder reducir la carga. Adelante, doctora Wong. Gracias, Baruch. Pues sí, es cierto esto de los movimientos antivacuna. Es muy importante que, primero, pues que funcione, que podamos verificar que realmente nos funcione para evitar COVID, que llegue antes de que empiece a aumentar el número de casos a nivel mundial, porque entonces de esta forma vamos a poder evitar romper también estas cadenas de transmisión y entonces va a poder disminuir estos contagios, el número de casos. Ahora, respecto a la pregunta que tú hacías, Gaby, de si hay coinfecciones, sí hay coinfecciones. Se han determinado coinfecciones bacterianas hasta en un 14% en aquellos pacientes con COVID grave que están en terapia intensiva, con bacterias como pseudomonas, neumococo, estafilococo, hasta un 7% de infecciones bacterianas en pacientes hospitalizados y en el caso de virus, hasta entre un 5 y un 4% dependiendo de la serie. También han determinado que hay coinfecciones virales, perdón. Y dentro de los virus, no nada más es influenza, sino también tenemos virus sincicial respiratorio, rinovirus, enterovirus, influenza, y puede haber muchos otros virus que puedan estar circulando y al mismo tiempo causar coinfecciones. En esos estudios que les enseñaba yo que hicimos en niños, en los niños que tienen neumonía, que podríamos considerar que es como una infección grave, en algunos encontramos hasta 5 virus respiratorios, 4, 3, 2 virus respiratorios. Entonces, aparentemente, una gran cantidad de virus al mismo tiempo en una sola persona se asocia también o se cree que se asocia a una mayor gravedad. No lo sabemos todavía en realidad, pero pues se sugiere que puede ser una mayor gravedad. Entonces, si tenemos un virus al cual se puede comportar en una forma muy severa, como es el COVID, que puede dar un síndrome de dificultad respiratoria aguda severa también con daño pulmonar importante,
que causa muchas muertes al año, como es la influenza, el hecho de tener estas coinfecciones puede ser que la gravedad de la enfermedad, de ambas enfermedades, sea mucho más alta y la mortalidad más alta. Por lo tanto, si es una enfermedad ante la cual tenemos una forma de prevenirla, que es la vacunación, pues sí se está empezando a hacer mucho énfasis en todos lados de que se haga una vacunación en el momento en que llegue la vacuna, antes de que empiece la temporada invernal, porque cuando empiece la temporada invernal va a haber muchísimos casos de coinfecciones bacterianas y virales junto con COVID. Ok. Entonces, seguimos con la recomendación de que las personas se vacunen contra la influenza en cuanto comience esta temporada De pues, de influenza, de de virus vacunación. respiratorios, por supuesto, y las personas mayores de 65 años, de 60 años, que se vacunen contra neumococo, porque hay que recordar que neumococo también puede causar neumonía, sobre todo en personas mayores de 60 años. Entonces, ese también es una recomendación de vacunación. Y los niños, bueno, gracias a la pandemia ha disminuido hasta un 40% la vacunación a tiempo. Entonces, esto sí es muy importante para los niños, ¿no? Hay estudios en Estados Unidos, aquí no sé si hay estudios, pero en Estados Unidos por lo menos el 40% de los niños están fuera de su esquema de vacunación por la pandemia. Uh-huh. En el caso de México, bueno, pues empezamos con la curva muy alta, tenemos muchísimos casos, esperábamos que bajara, pero pues como no baja y esto es una meseta, pues yo creo que sí es importante que lleven a todos los niños a vacunar. Eso es algo muy importante, porque ahí en esas vacunas está hemófilos influenza, está neumococo, se le pone también a los niños influenza, se le pone pues muchas vacunas que pueden evitar morbilidad y mortalidad en estos niños. Y bueno, pues diarreas, ¿no? Porque el SARS-CoV-2 en los niños causa diarrea. Entonces, si tampoco se le ponen las vacunas para evitar las diarreas como la de rotavirus, bueno, pues también puede haber coinfecciones, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas gracias. Sí, doctora. Bueno, invito nuevamente al público que nos está escuchando y que nos están viendo, escríbanos sus dudas, escríbanos sus inquietudes, qué experiencias han tenido, para que lo podamos compartir con nuestros especialistas. Y una pregunta más antes de irnos a la cafeína, Diego. Eh, entiendo que cuando una persona se pone la vacuna o es un mito urbano, bajan sus defensas para generar todos estos anticuerpos y entonces es más vulnerable a contraer otro virus, o no es verdad, no pasa nada mientras esté en ese periodo de generar de generar la resistencia con esa vacuna. No es más vulnerable que sin la vacuna. No, no, por supuesto que no. Nuestro cuerpo es capaz de combatir y de identificar muchos agentes externos al mismo tiempo, porque pues tenemos millones de células inmunológicas disponibles para eso. Entonces, esto es un mito por completo. Recordemos que incluso las vacunas tienen la capacidad de poder estimular a nuestro sistema inmunológico y con eso activarlo. Bueno, se pone en alerta a través de la generación de varias sustancias que precisamente vienen junto y componen a la vacuna para poderlo activar, estimular de una manera efectiva y que este sistema inmune esté en las mejores condiciones para poder generar anticuerpos de calidad y una respuesta que nos pueda llevar a que sea significativa y que pase hacia la memoria celular. Una vez que pasa la memoria celular, entonces ya somos capaces de poder asegurar una protección, si no de por vida, sí prolongada, dependiendo de la vacuna que estemos hablando. Entonces, en este sentido, nosotros y la población debe de estar segura de que si es que nos vamos a aplicar una vacuna, nos va a estimular de tal manera nuestro sistema inmune que no va a demeritar o disminuir la respuesta que podamos llegar a tener a otro tipo de
de agentes externos o de patógenos, como nosotros les llamamos en el ámbito médico, contra otras enfermedades, sean respiratorias, digestivas, en fin, hay una serie de enfermedades contra las cuales hay vacunas, contra las cuales no hay, pero nuestro sistema inmune los identifica y se protege adecuadamente, y esto no interfiere de ninguna manera con el combate a estas bacterias, virus, parásitos. Pues ahí está la información, excelente información la que nos han brindado en este primer bloque la doctora Wong y el doctor Baruch, justo desde la aparición del virus, la investigación que se tiene que hacer para desarrollar una vacuna y hasta la política pública que tiene que representar la distribución de vacunas para la población. Y ahora sí vámonos con nuestra primera cafeína, y como ya nos lo había mencionado un poquito la doctora Wong hace rato, hasta el 26 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Salud, hay 568.621 casos confirmados y 62.076 defunciones. El 64.47% corresponde a hombres, mientras que el 35.53% corresponde a mujeres. Ahora, después de este pequeño dato, vamos con un poco de saludos de las personas que nos están sintonizando. Y vamos a saludar a María Adelaida, que nos ve desde Veracruz, Veracruz, a Julieta Flores desde Zapata, Morelos, a Margot Santiago desde la Ciudad de México y a Alejandro Castillo desde Lyon, Francia. Ahí están los saludos. Y muchos saludos. Pues vamos a iniciar el segundo bloque antes de comenzar a leer las preguntas de nuestro auditorio. Para la doctora Wong, y ya, bueno, ustedes saben que la invitación a esta serendipia fue para darles toda esta información sobre las vacunas con nuestros expertos y nuestros especialistas, que son la doctora Wong y el doctor Baruch, pero también darles esta alternativa a todos los que nos escuchan y compartirles el esfuerzo que ha hecho la Facultad de Medicina para crear este centro de diagnóstico COVID-19, Diego, que la doctora Wong nos va a platicar, y también el doctor Baruch, porque pues qué bueno que la UNAM se hace siempre presente de la manera más pues iba a decir amorosa, pero no viene el caso, pero sí con toda la actitud que caracteriza a la universidad para poder crear estas alternativas para no nada más la población universitaria, sino para el público en general, y es el Centro de Diagnóstico COVID-19. Doctora Wong, ¿por qué no nos platica cuál es esta ventaja en asistir al Centro de Diagnóstico COVID-19 de la UNAM? Gracias, Gaby. Claro que sí, me da mucho gusto platicarles acerca de este centro de diagnóstico COVID. Este es un centro de diagnóstico que surgió a raíz de la necesidad de hacer pruebas diagnósticas para personas que tenían COVID, porque lo que hemos visto nosotros en nuestro país es que tenemos este sistema centinela de vigilancia epidemiológica en la cual solamente se hacen pruebas a personas que tienen infección grave o que están hospitalizadas. Entonces, mucha gente tenía la necesidad de poderse hacer la prueba, y al inicio solamente se hacía la prueba en el INDRE y en 5 hospitales de la Ciudad de México incluso, y en los laboratorios estatales. Entonces fue así como con esta iniciativa empezamos a organizar el Centro de Diagnóstico COVID. Se preparó mediante la capacitación de toda la gente en el laboratorio, en mi laboratorio del cual soy responsable, que es el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina. Se montó la técnica, este laboratorio fue avalado ya y aprobado, y las personas que hacen toda la determinación recibieron una capacitación por parte del INDRE. Entonces tenemos el aval del INDRE para hacer las pruebas. Y por otro lado, lo que hicimos también es tratar de ayudar y detectar aquellos pacientes que tuvieran factores de riesgo, que tuvieran COVID, y aunque no estuvieran graves como para que se fueran al hospital, que sí pudieran tener esta capacidad o esta probabilidad de enfermarse mucho más grave.
Y entonces fue así como hicimos esta alianza junto con la Clínica Preventiva del Viajero, del cual el doctor Baruch es el responsable, y con Informática Biomédica para hacer un área de evaluación y diagnóstico de COVID-19. Entonces, ¿en qué consiste el centro? Lo que hacen es, entran a través de una plataforma en la página de la Clínica del Viajero. Una vez que entran a la plataforma, llenan un formato para ver si tienen datos compatibles con COVID o no. Se hace una... Aquí vienen todos los pasos, gracias Gaby. Entonces, primero es llenar los datos, lo del nombre, llenar el cuestionario, se hace el pago y entonces se sube el pago y entonces las personas que están encargadas del centro de diagnóstico COVID les llaman por teléfono para hacer la cita. Hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo porque cada vez hay más disponibilidad de pruebas diagnósticas para COVID y bueno, pues actualmente también ya hacemos pruebas diagnósticas para viajeros, se les da un certificado de salud con un sello y bueno, esto les va a hablar un poquito más el doctor Baruch más adelante, pero entonces una de las ventajas que tenemos es que tenemos 2 enfermeros entrenados y que utilizan un equipo de protección personal entre cada persona y además hacen una desinfección de todo el área entre cada una de las personas y tenemos mucho cuidado para que no vaya a haber contaminación cruzada y no se vaya a ver algún tipo de infección entre paciente y paciente. Entonces, esta toma de muestras se hace en el Hospital Conde de Valenciana y de ahí se lleva al laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas para su procesamiento. Y otra de las ventajas es que tenemos el resultado al día siguiente, ¿no? En máximo 24 horas tenemos ya el resultado. Otra de las características de estos centros de diagnóstico es que se hace un seguimiento a través de videollamadas o de telemedicina por parte de médicos que están asociados a este centro de diagnóstico COVID. Y entonces lo que vamos haciendo es que se hace un seguimiento para ver si tienen factores de riesgo o si tienen un agravamiento de su enfermedad para que vayan al hospital o que sean valorados por algún médico internista o que se vayan al hospital. Entonces, básicamente ese es el sistema y pues no sé, Baruch, si quiera platicar un poquito más acerca de los viajeros y de este servicio que se está ofreciendo también. Doctor Baruch Díaz. Ya, aquí ando. Bueno, yo no venía preparado, pero nada más para recalcar pues la gran labor que está haciendo la Facultad de Medicina a través de tanto del laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas como de la Clínica del Viajero de la UNAM y el Departamento de Informática Biomédica, que sin la colaboración de todos, pues no podría ser posible este centro de diagnóstico COVID. En un inicio, como algunos de ustedes sabrán, este centro de diagnóstico COVID se ubicó o inició gracias a la colaboración también y la oportunidad que nos brindó el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y posteriormente se mudó de sede a una sede más céntrica para que estuviera disponible el centro de toma de muestra en un área céntrica. Y como ya han mencionado, este es el procedimiento. Me parece que queda bastante claro los 6 pasos, que es la evaluación a través de la plataforma de diagnóstico, que eso es muy importante. No se tiene que asistir físicamente al centro de diagnóstico COVID para ser evaluado. Eso se hace a través de la plataforma en línea. Y ahí se selecciona el algoritmo que tenemos, se selecciona automáticamente cuáles serían los candidatos más ideales a tomarse la muestra dependiendo de sus signos y síntomas, porque tenemos que ser compatibles con signos y síntomas característicos de COVID-19, si no, pues no podríamos ser candidatos. O en su caso, también está la opción de que como viajeros, a pesar de que no tienen signos y síntomas, accedan a este algoritmo a través de la característica de viajeros precisamente
porque es la manera en la que los países están solicitando este tipo de certificados de salud. Y aparte también está disponible no solamente para el público en general, sino también de manera importante para aquellas personas que están programando o a punto de programar una cirugía programada, electiva, y que el hospital, como parte de los requerimientos, les solicita una prueba de PCR para que pues poder comprobar o tomar las medidas necesarias en caso de que sean positivos para evitar o cortar las cadenas de contagio. Entonces, esa es la selección de candidatos. Después se programa una cita dependiendo de las características. Recordemos que los viajeros, por ejemplo, una gran parte de los países está imponiendo fechas máximas de toma de muestras de resultados de PCR, porque tiene la prueba PCR tiene una vigencia. Si bien detecta la presencia del virus, hay una ventana en la cual se puede aplicar esta prueba y en la cual es útil después de ser aplicada. Si no, bueno, comienza a aumentar la probabilidad de que nos contagiemos en el transcurso de los días después de hacernos las pruebas y entonces podamos otra vez presentar la enfermedad y ser contagiantes. Entonces es muy importante la programación de citas, sobre todo para los viajeros. Los países la piden con un máximo de 72 horas antes de llegar al país o un máximo de 48 horas. Esto es muy importante para los viajeros. Se toma la muestra en el centro de toma de muestra, se da el seguimiento, como ya lo describió la doctora Wong, y se entrega el resultado digital. En el caso de los viajeros, pues contamos con un código de seguridad, elementos de seguridad adicionales que cualquier autoridad en el mundo, sea migratoria, sanitaria o incluso embajadas, representaciones consulares en cualquier parte del mundo, pueden a través del escaneo del QR corroborar que los datos que están asentados en el certificado correspondan con los que están asentados en nuestra base de datos. Entonces es muy importante acceder a este sitio web que es clinicadeviajero.unam.mx, en donde ustedes pueden encontrar la plataforma específica para poder acceder al centro de diagnóstico. Y, por ejemplo, algunas de las características de los viajeros, por ejemplo, es ahorita de los 210 países que reportan a la Organización Mundial de la Salud y a otros organismos como la OASI o la IATA, que es de la aviación civil, es importante que sepamos que el 53% todavía mantiene unas restricciones de cierre total de las fronteras sanitarias. Esto es muy importante. Y el restante 47%, alrededor de la mitad, mantiene algún tipo de restricción o requiere algún tipo de cuarentena al llegar al sitio o de un certificado de prueba PCR, certificado de salud, y para poder cruzar este tipo de fronteras sanitarias y aparte permanecer en cuarentena cierto tiempo y hacerse otra prueba PCR. Entonces, es muy importante que tomemos en consideración esto. Si bien de este mes que va a empezar al mes pasado, a julio, se han relajado las medidas de restricción de la movilidad, han disminuido en 22% aproximadamente en el número de cierres totales. Sí sigue siendo muy importante, por lo menos para los mexicanos, este tipo de certificados para poder traspasar las barreras y las fronteras sanitarias. Va. Excelente información, doctor. Gaby, me parece que tenías una pregunta para el doctor Baruch. Sí, quisiera preguntarle si la información que en el centro de diagnóstico se está compilando también para un fin de investigación. O sea, porque las unidades, las clínicas que tiene la división de Sí, investigación. Gaby, tenemos 4 proyectos andando en el Centro de Diagnóstico COVID actualmente. De seguimiento de largo plazo, otro de prevalencia, uno de las características en ambulatorios, factores de riesgo para ver progresión de la enfermedad, y bueno, pues también uno de alteraciones de motilidad intestinal, trastornos funcionales en pacientes que tienen COVID. Entonces sí, definitivamente es una unidad que cumple con las características de unidad mixta,
de docencia. Tenemos varios pasantes de servicio social que están pues ahí también participando. Entonces está la docencia, está el servicio a la comunidad y por otro lado la investigación. Muchas gracias, Es doctora. importante también recalcar que al ser una parte de una unidad mixta, de un modelo de servicio, investigación y docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues el proyecto debe de ser autosustentable. Entonces, las pruebas o el servicio que ofrece este centro de diagnóstico COVID tiene un costo, ¿no? Obviamente es un costo competitivo con respecto al resto de los centros de toma de muestra, y la gran diferencia es que, aparte de ser de nuestra máxima casa de estudios y de la Facultad de Medicina, pues les damos seguimiento a todos aquellos pacientes que pudieran, bueno, que son ya positivos a la prueba PCR, de tal manera que estamos al pendiente ante cualquier deterioro de su salud o signo de complicación. Entonces ya se refiere de manera temprana. Y otra cosa importante es que, en efecto, nosotros llevamos estadísticas en tiempo real, tenemos algunas estadísticas. Por ejemplo, más de 6,000 personas han accedido a nuestra plataforma en línea y han utilizado el algoritmo. De estas, alrededor del 10% ha podido pues acceder a los servicios del centro de diagnóstico, o sea, ha ido a la toma de muestras y ha sido candidato para seleccionar, ha pagado nuestros servicios y ha acudido, se le ha dado resultados. Y de estos, más o menos alrededor de la mitad son femeninos, la mitad son masculinos. El 10% de estos que salen positivos, que son alrededor del 30%, 3 de cada 10 salen positivos, y de estos que salen positivos, alrededor del 10% de los positivos requiere o ha requerido hospitalización. Entonces, así es como nosotros hemos podido llevar a cabo esta tipo de colaboración que ha sido exitosa hasta el momento y que va a funcionar de alguna manera para apoyar y coadyuvar en la reactivación del sector de los viajes internacionales, con la finalidad de poder ir transitando hacia la nueva normalidad. Claro, siempre el seguimiento y el acompañamiento que dan, que ha hecho la clínica preventiva del viajero, la ha siempre llevado a otro nivel, ¿no? Entonces eso sí es siempre, como paciente es algo que agradecer. Muy bien, pues vamos a dar paso a la cafeína. De acuerdo con la Comisión Universitaria para la Atención de Emergencia Coronavirus de la UNAM, hasta el 26 de agosto hay más de 24 millones de casos de COVID en el mundo y más de 822,000 fallecidos a nivel mundial. Estados Unidos, Brasil y México ocupan los primeros lugares con muertes por COVID-19. Y bueno, pues ahora sí, vamos a ver de las personas que nos han escrito. Diego, ¿quieres comenzar con las preguntas para nuestros especialistas? Claro que sí, vamos con la primera pregunta, que es de María Adelaida. Nos pregunta, ¿la vacuna del neumococo es solo una vez en la vida o es necesario volver a ponernos la vacuna? La vacuna de neumococo se pone cuando son niños, ¿sí? A los 2, a los 4, a los 6 y a los 18 meses. Aunque muchos esquemas de vacunación solamente tienen 3 dosis, a los 2, a los 4 y al año de edad, pero se pueden poner 4 dosis. Esa es un tipo de vacuna de neumococo que normalmente los niños ya están recibiendo desde hace varios años en el Esquema Nacional de Vacunación. Y durante un tiempo, esta misma vacuna de neumococo se ponía también a los adultos mayores de 65 años. Entonces, hubo un tiempo en que se recomendaba que se pusiera la PCV13 primero, o la Prevenar 13, y que después se pusiera una vacuna que se llama, que es de 23 serotipos de neumococo un año después.
Sin embargo, los últimos análisis del resultado de esta maniobra han mostrado que realmente no tiene mucho caso. Entonces, se pone una sola dosis a los 60 años y a veces se puede poner una segunda dosis a los 65 años. Y listo. Genial. También Laura Ramírez Rodríguez nos pregunta si es recomendable que un adulto de 85 años se vacune de influenza. Con más razón los de 85 años. Precisamente donde hay mayor mortalidad es en mayores de 60 años. Y se ha visto que puede reducir la mortalidad hasta un 70-60% el hecho de ponerse la vacuna de influenza. Entonces, mayores de 60 años, menores de 5 años, problemas en diabéticos, hipertensos, bueno, hipertensos no tanto, pero diabéticos, personas con inmunosupresión, embarazadas, todos ellos son factores de riesgo para infección grave por influenza. Entonces sí se deben de poner la vacuna. Gracias, doctora. Vamos con otra pregunta de Margot Santiago. Ella nos dice que tiene 3 adolescentes con esquema de vacunación completo, que si es necesario aplicar otras vacunas. Si tienen la vacuna de los adolescentes, pues no, en realidad hasta que sean adultos, pero en adolescentes las vacunas que se ponen son el refuerzo de TDAP, que es toxoide tetánico, diftérico y pertussis acelular. Se ponen las vacunas de virus de papiloma humano, sí, también, y influenza. Se tiene que poner esas 3. En algunas ocasiones, sobre todo en viajeros o personas que van a lugares donde hay dormitorios, bueno, en el caso de México no tenemos meningococo, tenemos una incidencia muy, muy baja, pero por ejemplo en el norte del país, sí, en Monterrey, en Tijuana, en todos esos estados se pone la vacuna de meningococo. Y en adolescentes, si es que viajan a algún lugar de un país endémico o si van a algún dormitorio, por ejemplo, sí se tiene que poner la vacuna de meningococo, ¿sí? Pero la vacuna de adolescentes es el refuerzo de TDAP, la vacuna de VPH y la vacuna de influenza. Esa es cada año. Nada más me gustaría recalcar que el hecho o sea, no nos debemos de limitar en cuanto a la edad para aplicarnos la vacuna contra influenza estacional. Realmente todos somos candidatos y debemos de ser responsables con nuestra salud ante la temporada de influenza estacional y aplicarnos esta vacuna de manera oportuna, independientemente de la edad, aunque existen factores de riesgo como la edad en el caso de influenza. Esto no limita nuestra posibilidad y responsabilidad para vacunarnos contra influenza. Correcto. Y algo que es importante también, o sea, aunque en nuestro país no está indicado ponerse la vacuna de influenza en todos los grupos de edad, hay muchos otros países donde sí está indicado ponerse la vacuna de influenza en todos los grupos de edad, porque lo que se ha visto es que esta vacuna de influenza puede ser que no evite la enfermedad, y eso es importante que el público lo sepa, pero sí disminuye el riesgo de infecciones graves. Sí, entonces, porque mucha gente dice, es que me puse la vacuna y me dio influenza. Pues sí, sí puede ser que te dé influenza, pero el hecho de que te pongas la vacuna de influenza disminuye mucho el riesgo de que te dé neumonía o que te mueras. Sí, entonces esa es la importancia de ponerse la vacuna de influenza. ¿Y la vacuna de influenza se pone cada año? Ok, para recordárselos Así es. a nuestro Cada público año es se pone. anual, no importa la edad, es anual. Y también Es anual recordarle, porque, a ver, Gaby, déjame explicar esto sí, tantito. sí. La vacuna o sea, el virus de influenza, ese es un virus de RNA, pero en la parte interna tiene 8 segmentos. El hecho de que tenga 8 pedacitos de RNA hace que en el momento que se empieza a replicar, empiece a tener muchos cambios. La vacuna de influenza es de las que más, el virus de influenza es el que más mutaciones tiene. Entonces, una vacuna este año no te sirve para los virus que van a empezar a circular el año que viene, porque el año que viene ya cambió completamente. Entonces, es muy importante estar poniéndose la vacuna cada año porque
hay alrededor del mundo 156 laboratorios Centinela que mandan todo, lo concentran en 5 laboratorios a nivel mundial y ellos determinan cuáles son los virus de influenza que van a estar circulando en el hemisferio norte o en el sur, dependiendo de cuáles son los virus que están circulando. Y con base en eso se hace la determinación de cuáles virus se van a poner en la vacuna y cada año cambian. Entonces, algo que hemos visto, por ejemplo, es que a partir de 2009, 2009-2010 fue la H1N1, 2010-2011 fue la H3N2, 2011-12 fue H1N1. Entonces, está cambiando constantemente. Entonces, eso es importante que la gente lo sepa, porque entonces si te pones este año vacuna, un tipo de vacuna, puede ser que para el año que viene ya no te funcione. Entonces sí te puede dar influenza y por eso te tienes que poner la vacuna cada año. Ok. Y como paréntesis, no sabemos todavía si con el COVID sea el mismo escenario, que es posible, puede pasar, pero no lo sabemos todavía. Bueno, entonces... O sea, no lo sabemos, pero en teoría es menos probable porque el COVID sí tiene una sola hebra de RNA, a diferencia de la influenza que tiene 8 pedacitos chiquititos. Hay mayor probabilidad de recombinación con los 8 segmentos que con un solo RNA. Y de todos los virus de RNA, el virus de coronavirus, el SARS-CoV-2, es de los más estables. Es el que menos mutaciones sufre. Gracias, doctora Wong. Ok, nos vamos con la pregunta de Alejandro Castillo. Antes de eso, quiero recordarles que en la información de Facebook estamos vaciando la liga que nos regaló el doctor Baruch, que es clínicadeviajero.unam.mx, para que puedan solicitar las citas directamente a esa liga. Y ahora sí, la pregunta de Diego, no, perdóname, la pregunta de Alejandro Castillo es si nos pueden explicar las diferentes pruebas de diagnóstico. ¿Cuáles serían las diferencias entre las pruebas que existen de diagnóstico para el COVID? A ver, yo creo que sería conveniente compartir la pantalla para esa explicación. Sí. Entonces, sí, ¿cuál pantalla están viendo? ¿Sí están viendo la diapositiva? Sí. Sí, doctor. Ah, ok. Activando el turismo, sí. Entonces, bueno, aquí lo que me gustaría que se enfocaran es que hay 2 tipos de pruebas que han circulado en los medios de comunicación y se deben de aplicar en diferentes momentos. Hay 2 momentos importantes que debemos de distinguir nosotros como público general. El primer momento es cuando nosotros contamos con la mayor carga o la mayor cantidad de partículas virales en nuestro sistema, sobre todo en nuestra garganta y en nuestra nariz, nuestra cavidad nasal. Y el segundo momento es después de que ya pasó la infección, bueno, más bien la enfermedad de COVID-19 con los signos y los síntomas característicos, podemos detectar la cantidad de anticuerpos que están circulando en nuestra sangre. Entonces, es así como nosotros podemos distinguir los 2 tipos de anticuerpos, los 2 tipos de pruebas. Las pruebas para detectar la presencia del virus en nuestras cavidades, nuestra cavidad nasal o nuestra cavidad orofaringea, la garganta, básicamente, o incluso también se puede hacer un estudio en nuestros pulmones para aquellas personas que están intubados y así detectar también la presencia del virus en nuestro aparato respiratorio. Y por otro lado, en contraste, tenemos aquellas pruebas que han sido denominadas como pruebas rápidas, inmunológicas, que detectan la presencia de anticuerpos en nuestra sangre. Entonces, estos 2 momentos son importantes y estas curvas también. Yo creo que es básicamente explicar que hay una línea horizontal a la mitad que nos dice el periodo en el cual suceden los signos y los síntomas y que lo podemos ver con el número 0, el punto negro que está aquí, el número 0, que es el día 0. El día 0 se considera el día en el que empezamos a tener signos y síntomas de la enfermedad. Y a partir de ese día 0, nosotros podemos contar 2 días atrás, así más o menos 2 días atrás, en el que se puede
que se llama presintomático, que también ha circulado mucho ese término. El término presintomático es importante porque es el tiempo en el cual nosotros podemos detectar el virus y también así como lo podemos detectar en la prueba PCR, podemos estarlo excretando y podemos estarlo contagiando, sin nosotros saber que estamos enfermos o que vamos a estar enfermos. Entonces, hay 2 días antes de iniciar con los signos y los síntomas y hasta más o menos 10 días después, es una ventana ideal para tomar una muestra de nuestra nariz o nuestra garganta y detectar el virus con una mayor intensidad en este tipo de cavidades. Entonces, en esa ventana, que es el número 1 que tenemos aquí, es cuando se puede hacer la prueba PCR. Después, días después, alrededor de al día 14, después de haber iniciado signos y síntomas, vemos estas curvas de colores que significan los anticuerpos y el número 2. Los anticuerpos pueden ser M, pueden ser G, pueden ser A, en fin, pero el que más nos interesa es el M y el G porque son los anticuerpos que nosotros hemos visto en aquellas pruebas rápidas que salen, ¿no? El M y el G. Entonces, básicamente esto es lo único que nos dice, es que hemos estado en contacto, nuestro cuerpo, en contacto con una gran cantidad de partículas virales, SARS-CoV-2, y que desarrollamos después de cierto tiempo, mínimo 14 días después de los signos y los síntomas, anticuerpos contra la enfermedad, contra el virus más bien. Entonces, esto nos indica que podemos tener un periodo, una ventana de protección, ¿ok? Pero nada más, no sabemos por cuánto tiempo, ya lo dijimos, y no sabemos si se van a mantener así y cuánto tiempo se van a mantener. Entonces, esta es la gran diferencia entre las dos pruebas que existen hasta el momento para detectar la presencia del virus, por un lado, que es la PCR y la que hacemos en el Centro de Diagnóstico COVID, y por otro lado, los de anticuerpos bueno, nos indican que ya estuvimos en contacto con el virus y que desarrollamos mecanismos de protección que nos van a ayudar a combatir la enfermedad. Gracias, doctor Baruch. Esto me hace Espérame, Gaby, quisiera agregar también a esto que acaba de decir el doctor Baruch. Por O sea, favor, como bien doctora dijo Wong. él, esta parte en la cual hay pacientes presintomáticos, puede salir una PCR positiva. O sea, personas que no tienen ningún síntoma, la PCR va a salir positiva, IgM y IgG negativas. Al inicio de la enfermedad, puede salir una PCR positiva y también puede haber una IgM positiva. ¿Sí? Esto estamos hablando de enfermedad activa. Siempre que veamos IgM positiva, es enfermedad activa. Puede ser también que salga la PCR negativa, pero con una IgM positiva. IgM positiva es enfermedad activa. Si tenemos PCR, IgM e IgG positivas, estamos hablando de la parte ya final de la enfermedad activa. Y después puede ser que la PCR salga positiva y la IgG positiva también, o que la IgG salga positiva, y esto quiere decir memoria inmunológica. Entonces, además de esto que ya mencionó Baruch de la PCR, que también disminuye, o sea, la sensibilidad va de un 60 a un 80%. Entonces, también es importante decir que una PCR negativa no les va a descartar la enfermedad. Si quieren tomar anticuerpos, entonces tendría que ser después del día 14. Y las nuevas guías de la Infectious Disease Society of America dice que tomes anticuerpos incluso hasta 21 días después. Entonces, si tienes IgM positiva, estamos hablando de enfermedad activa. Si tienes IgG positiva con IgM negativa, entonces aquí ya estamos hablando de memoria inmunológica. ¿Sí? Entonces, también es importante hacer esa aclaración en cuanto al tipo de anticuerpos que podemos detectar. Entonces, al principio de la enfermedad se hace PCR, a la mitad o en fases más tardías, después de 15 días, se hacen los anticuerpos. Y sobre todo en personas que tienen neumonía, por ejemplo, el hisopado nasofaríngeo puede ser negativo, o pero si se hace un lavado bronquialveolar, ahí vamos a tener 90% de positividad. ¿Sí? Entonces, hay que saber cómo interpretar estas pruebas, porque como les dije, una PCR positiva, o sea, les voy a poner un ejemplo. Alguien que se infecta, a los 7 días le hacemos la PCR y sale negativa. Pero acuérdense que el periodo de incubación puede ir de 7, o sea, de 2 hasta 14 días.
Entonces, si presenta síntomas 14 días después, pues también hay que volver a hacer la PCR a ver si en ese momento es cuando está empezando a aumentar el nivel de la PCR. ¿Sí? Entonces, si yo le hago anticuerpos a los 7 días, aunque tenga síntomas, van a salir negativos. Tengo que esperarme 14 o 21 días para que estos me salgan positivos. Y si me sale IgM, es enfermedad activa. Si me sale IgG, es memoria inmunológica. Eso también es importante. Gracias. Gracias, doctora Wong, porque entonces con estos estudios saben cuál es el diagnóstico exacto en la etapa en la que está el desarrollo de la enfermedad y poderla tratar de diferente manera. O sea, entiendo que no se trata de la misma forma dependiendo en la etapa en la que está. Es muy importante también mencionar, y creo que hace mucho sentido con la pregunta que planteas, que siempre debe de haber un personal de la salud capacitado, personal médico al tanto del caso y una consulta previa a la prescripción de una prueba. ¿Por qué? Porque el personal de la salud va a evaluar nuestra probabilidad de que nuestros signos y síntomas o de que nuestro riesgo, nuestro riesgo de contagio haya sido el suficiente para poder indicar en el tiempo en el que nosotros lo consultamos el tipo de prueba que se va a hacer. Y con este, digamos, historial médico que el personal de la salud hace y con el tipo de prueba que va a prescribir, va a ser capaz el personal de la salud junto con nosotros, con los pacientes, de poder llevar a cabo una mejor interpretación del resultado que salga en la prueba. Es así como se deben de diagnosticar y de tratar todas las enfermedades. Primero, llevar a cabo una consulta con un médico, después recibir las indicaciones dentro de las cuales puede haber pruebas de diagnóstico que confirmen nuestra sospecha clínica y en una tercera etapa, pues la entrega de resultados, revisión del caso y vemos qué es lo que se le va a indicar al paciente. No al revés, porque muchos de los casos que se han hecho pruebas rápidas, pues sin indicación médica o sin alguna pues indicación por parte del personal de la salud, pueden llegar a confundir incluso la evaluación clínica o sesgarla y entonces no estaríamos en condiciones de poder emitir un diagnóstico pues ideal, ¿no? Entonces hay que siempre consultar al personal de la salud antes de poder llevar a cabo un estudio de tipo diagnóstico de laboratorio, ¿no? Y después acompañarlo con esta interpretación clínica. Bueno, Muy pues bien. vamos por las últimas preguntas, Diego. Y el Claro que sí. tratamiento, Gaby, sí es Sí. diferente en cada fase, porque dependiendo si es un cuadro leve, pues se dan sintomáticos. En pacientes que tienen neumonía, bueno, ya sabemos que la dexametasona en etapas tempranas o tardías puede servir, y actualmente el remdesivir, que es un antiviral, que está en estudio todavía, pero se sabe que el remdesivir puede tener algún efecto en pacientes que tienen oxigenación y la dexametasona en aquellos pacientes que tienen neumonía. Entonces sí, definitivamente es diferente el tratamiento en una etapa y otra. Y la anticoagulación temprana también es muy importante, sobre todo en pacientes que tienen neumonía. Gracias, doctora Wong. Vamos con otra pregunta de Laura Ramírez. Ella nos pregunta que si los suplementos vitamínicos orales son recomendables. Bueno, existen varias teorías y bueno, dentro del tratamiento que se ha implementado por varios médicos, la vitamina C y la vitamina D en teoría tienen un efecto inmunomodulador. Entonces, pues en teoría lo pueden utilizar, aunque no hay nada probado todavía de que sea realmente efectivo. Doctor Jorge, ¿quiere agregar algo? No, eso justamente que las vitaminas, sobre todo la D, han tenido algún efecto en enfermedades de vías respiratorias, pero simplemente no se han evaluado específicamente para el SARS-CoV-2. Entonces hay que tener pues ciertas precauciones para tomarlas y siempre consultar a los expertos y los especialistas para poder tener una prescripción adecuada de las mismas complementos.
Gracias, bien, muchas doctor gracias. Baruch. Laura Ramírez nos pregunta, ¿a partir de cuándo estarán disponibles las vacunas de la influenza? Muy buena pregunta. Recordemos que por temporadas la OMS, la Organización Mundial de la Salud, emite las recomendaciones meses antes de que inicie cada temporada. En el caso para el hemisferio norte, que es en el cual se ubica nuestro país, México, estas recomendaciones fueron emitidas alrededor de, bueno, la primera mitad de este año, 2020, y ya están en proceso de fabricación. Incluso ya se han anunciado la finalización prácticamente de los primeros lotes de fabricación de esta vacuna y la intención ya de comenzarla a distribuir en el periodo de septiembre para que esté disponible lo más pronto posible y que sea con un tiempo considerable de anticipación a que inicie la temporada de influenza estacional, que normalmente comienza en noviembre para el hemisferio norte y termina en abril. Por lo general, en octubre, noviembre ya tenemos vacunas para influenza en México. Perfecto. Muchísimas gracias. Y vamos con la última pregunta de Iliana Salazar. Ella quiere saber si las personas que se vacunaron contra el sarampión antes de 1992 se deben aplicar la vacuna nuevamente. Bueno, a ver, nada más me gustaría... Ay, perdón, doctora, ¿qué iba a decir? A ver. Vamos a... es muy importante revisar los antecedentes de vacunación. Yo creo que no podemos generalizar, si bien existieron campañas de vacunación irregulares desde 1980 y hasta 1990, 91, que empezaron a implementarse ya de manera regular y estricta en niños a los 12 meses de edad y antes de entrar a la primaria, antes de los 6 años o a los 6 años. Antes no existían campañas de manera rutinaria y diseminada en todo nuestro país. Entonces necesitamos evaluar de acuerdo a sus antecedentes vacunales, si cuentan con alguna cartilla de vacunación que nos permita saber si requieren iniciar un esquema de vacunación, sobre todo en viajeros que van a estar en regiones con un alto riesgo de infección o de posibilidad de estar en contacto con algún caso. Y en el caso de que tengan una dosis, bueno, completarla. Si tienen 2 dosis, bueno, entonces saber a partir de cuándo se aplicó la primera para ver si cuentan con una inmunidad permanente. Y bueno, si nacieron en una época en donde estuvieron con una gran cantidad de casos, bueno, ya no sería indicado la revacunación, sobre todo en personas ya de una edad más avanzada. Sí, yo quisiera agregar que la vacunación contra sarampión empezó en los años 70. Realmente las campañas de vacunación contra sarampión empezaron en el 72, 73 más o menos en nuestro país. Pero algo que hay que enfatizar es que la vacuna era monovalente. Solamente se ponía sarampión solita y a los niños de 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después con el tiempo supimos que si se ponía la vacuna a los 9 meses, perdían mucho más rápidamente el nivel de anticuerpos con el tiempo. Entonces, esto es por el efecto de los anticuerpos maternos. O sea, había anticuerpos de la mamá, ponían la vacuna, entonces estos anticuerpos de la mamá se pegaban al virus y entonces ya no producían inmunidad. Entonces empezaron a poner la vacuna al año de edad, precisamente por eso, ya no se ponía a los 9. Pero una gran cantidad de niños se vacunaron a los 9 meses, lo que hace que una gran cantidad de personas en los años 70, 80, pues no tengan anticuerpos en contra de sarampión. Ahora, otra cosa que es importante. En el 1989 y 1990 hubo una pandemia de sarampión. Hubo muchísimos casos alrededor del mundo, incluyendo nuestro país. Miles, millones de casos de niños con sarampión. A raíz de esa pandemia tan importante, la Organización Mundial de la Salud y muchas autoridades sanitarias se dieron cuenta que una sola dosis no era suficiente, precisamente porque hay un 5 o 10% que no se lo convierten, y entonces era importante poner una revacunación. Entonces, a raíz de 1990 se pone una vacuna al año y un refuerzo entre 4 y 6 años, y eso en todo el mundo.
Estas 2 dosis lo que han permitido es que aumenten una gran cantidad del número de anticuerpos circulantes y entonces evite la infección. Pero además hay otra consideración más. La vacuna de sarampión actualmente se pone con rubiola y con paperas. Estas 2 vacunas o estas 3 vacunas en forma de la vacuna triple viral se pone a partir de 1998. ¿Sí? Entonces, todas las personas que nacieron antes de 1998, sí es importante que se pongan la vacuna porque no le han puesto rubiola ni paperas. Todas las personas que hayan nacido antes de 1990, es importante que se pongan una dosis de vacuna con sarampión, rubiola, paperas, porque muy probablemente tienen solamente una dosis. Y todos los que nacieron antes de 1970, pues muy probablemente les dio sarampión, entonces probablemente, digo, si se ponen la vacuna no les pasa nada, pero probablemente ya tienen anticuerpos en contra del virus. Entonces, si esta persona nació en 1992, pues ya le tocó que le pusieran 2 dosis de vacuna de sarampión, entonces no es necesario. Pero si nació en 92, no le pusieron rubiola y paperas, entonces sí es importante que se la ponga por el componente rubiola y paperas. ¿Sí? Ok. Perfecto. Ahí tienen la información. Excelente. Muchas gracias, doctora. Sí, estas son las preguntas de nuestro auditorio. No sé si quisieran decir algo en manera de conclusión, doctora Wong. Bueno, pues sí es importante la vacunación, es importante vacunarse contra influenza, contra COVID no sabemos todavía, depende de qué vaya a salir en estos estudios fase 3, pero si sale que es una vacuna que sí evita la enfermedad, pues hay que tenerlo en consideración para ponerse la vacuna. Es importante seguir cuidándose, seguir con la sana distancia, seguir lavándose las manos, usando cubrebocas, usando caretas, sobre todo cuando estamos en áreas cerradas con otras personas. No salir si no es absolutamente necesario, o sea, las fiestas y todo esto es lo que ha hecho que se siga diseminando el virus y que se sigan contagiando personas entre las mismas familias o entre amigos porque hacen fiestas, etcétera. Entonces hay que seguir teniendo mucho cuidado porque en México tenemos una alta transmisión comunitaria. No hemos podido romper estas cadenas de transmisión, entonces deben de seguir teniendo mucho cuidado. Vieron que en México seguimos en una meseta con miles de casos diarios y pues eso quiere decir que mucha gente tiene la enfermedad, mucha gente tiene la enfermedad. Entonces síganse cuidando. Tenemos a su disposición el Centro de Diagnóstico COVID. Para personas que trabajan en la UNAM hay un descuento especial. Entonces nada más hay que mencionar que tienen este descuento. Y pues básicamente eso sería lo más importante. Muchas gracias. Gracias. Doctor Baruch. No, pues nada más me restaría a invitarlos a pues tener esta cultura y esta conciencia de la prevención. Recordemos que para este virus no hay todavía una vacuna ni un tratamiento ni vacuna efectiva. Entonces, mientras no exista este tipo de mecanismos que nos ayuden a disminuir el efecto, pues incluso hasta letal de las complicaciones generadas por el COVID y que no estamos exentos los jóvenes de padecerlos, debemos de optar por medidas de prevención, que son lo que sí tenemos en nuestro control y lo que tenemos a nuestro alcance. ¿Y cuáles son estas medidas de prevención? Ya lo hemos mencionado innumerables veces y esto no depende de un posicionamiento político ni de pues el mood en el cual estemos, ¿no? Nuestra actitud es lo que va a hacer que no nos enfermemos individualmente y en nuestra comunidad y en nuestra familia. Distancia física, uso de cubreboca, si no hay necesidad de salir, no salgamos y ante cualquier signo y síntoma de enfermedad, pues solicitar apoyo médico de manera temprana y no esperar a que nos compliquemos. Los remedios caseros, las soluciones mágicas no existen. Este es el mundo real y así es como tenemos que actuar de manera responsable. Si creemos estar enfermos, necesitamos contactar al experto en salud, que es un médico, ¿no?
no a un chamán, no a la medicina alternativa, no a estos remedios de mitos, desinformación que han circulado en las redes sociales. Tenemos que buscar información actualizada y confiable en instituciones serias como la Universidad Nacional Autónoma de México, Correcto. como la Secretaría de Salud Federal y Local, para mantenernos informados. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Baruch. Sí, efectivamente. Tenemos todas estas alternativas, así que echemos mano de nuestras clínicas. Y bueno, gracias, muchas gracias a la doctora Wong, al doctor Jorge Baruch por haber participado en esta transmisión en vivo, responder a todas las preguntas que nos hizo el auditorio que nos acompañó. Les recuerdo que le pueden dar like a la página de Facebook de la División de Investigación, porque también ahí vamos a avisarles octubre, noviembre, cuando ya esté la vacuna de influenza, para que vayan y aplíquense la vacuna contra la influenza en la clínica preventiva del viajero, que tiene su sede en la Terminal 2 y del aeropuerto. Denle like, síganos en las redes sociales de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Síganos también a través de Twitter, que es @investfacmed. Así les avisaremos sobre todas las transmisiones que tenemos para ustedes. Por mi parte es todo, pero antes quiero agradecer a las personas que nos hicieron fuertes a través de las redes sociales el día de hoy en esta serendipia. Así que agradecemos y les enviamos un saludo muy cálido a Julieta Flores, a Laura Ramírez, a Ricardo Castro por su gran participación durante este programa, y a María también. Bueno, pues por mi parte es todo. No se pierdan la próxima edición de Serendipia. Agradezco al equipo que hizo la realización de la producción, a nuestro ingeniero Agni García, a Monse Martínez y a Luisita Pérez, que es la creativa de la producción también de este programa. Y a ti, Diego, una vez más por acompañarme y llevar a cabo la conducción de este programa. Así es, Gaby, llegamos al final de esta serendipia que sin duda fue muy interesante, y me gustaría recordarles, así como nuestros expertos, que no bajemos la guardia, que el semáforo aún está en naranja, y que sigamos con las recomendaciones de quedarse en casa, de mantener la distancia social, de lavarse las manos frecuentemente, utilizar el cubrebocas en lugares públicos, que si presentan síntomas, como ya lo dijo el doctor Baruch, busquen ayuda profesional y que no difundan información falsa. Gracias, Gaby. Gracias a la doctora Rosa María Wong y al doctor Jorge Baruch Díaz, y al público que estuvo con nosotros acompañándonos. Mi nombre es Diego, y en nombre de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM, les deseamos bienestar y salud, y no se pierdan la próxima emisión de Serendipia. Gracias.